Somos 15 hasta ahora los que estamos. Esperemos unos 5 minutos más, ¿sí? Y en 5 minutos arrancamos. Así le damos tiempo a los demás para conectarse. Bueno, buenos días.
Parece que no va a venir más nadie, así que Buen arranquemos día, con la profe. clase de hoy. Hola, ¿sí? No, buen día, decía. Buen día. Bueno, hoy toca Arcosauria. Ahora vamos a ver una pequeña introducción. Este, no sé si está muy actualizada la presentación que voy a poner ahora, pues no pude prender mi máquina portátil, que ahí tengo todo, y es lo que encontré en un disco externo, así que bueno, veremos si no está muy desactualizada, igual vamos a ir corrigiendo sobre la marcha, ¿sí? Cualquier cosa. A ver. Ahí están viendo. Bueno, el grupo que vemos hoy es Arcosauria, incluye dos grupos, Cocodrilia y Dinosauria. Ahí sigue entrando gente. Bueno, como decía, incluye Cocodrilia y Dinosauria. Hay un grupo que ahora se asocia a cocodrilos y a aves, que es el grupo de Testudine, ¿sí? Que acá en este cladograma está marcado con líneas de punto. Acá estoy separando, estos cuadrados rojos separan los dos principales grupos de lo que coloquialmente conocemos como reptiles. Ya sabemos que reptiles no es una clasificación, ¿sí? Es un agrupamiento más bien tradicional de organismos que era un grupo parafilético que incluía cocodrilos y todo lo que conocemos como tortugas, lagartos y serpientes. Pero dentro de esa clasificación, en realidad tenemos los lepidosaurios por un lado y los arcosaurios por el otro. Y Testudine, que durante mucho tiempo se clasificó aparte, ¿sí? Porque tienen un cráneo muy particular, que es el cráneo anápsido, pero que actualmente ya se sabe que el cráneo anápsido en realidad es una condición del cráneo, ¿sí? Es una pérdida de las aberturas temporales secundarias y que está mucho más asociada a cocodrilos y a aves que al resto de los saurópsidos. Entonces, Testudine junto con Cocodrilia y con Dinosauria se incluyen dentro de un grupo más grande que se llama Arquelosauria. Bueno, dentro de ese grupo Arquelosauria está el grupo que vamos a ver hoy, que es Arcosauromorpha, ¿sí? Dentro de la cual se encuentran los arcosaurios. Arcosauromorpha es un grupo más grande que incluye a los tecodontes, que son el resto de los dinosaurios y los pterosaurios, cocodrilos y aves. Dentro de Arcosauromorpha tenemos pterosauria, cocodrilia y dinosauria. Dinosauria a su vez tiene ornistiquia, sauriquia, dentro de sauriquia terópoda, dentro de terópoda aviale y dentro de aviale lo que se conoce coloquialmente como aves o las aves modernas, que ya vamos a ver bien cómo es su clasificación. Ecodontia o Proterosuchia eh, es un grupo de reptiles en donde se encuentran los ancestros de todos los grupos de arcosaurios extintos y actuales, ¿sí? Sin embargo, se cree que es un grupo parafilético porque no, hasta el momento no está resuelta la clasificación, no se encontraron los grupos fósiles eh, que los unifiquen. Y aunque en los últimos años el registro fósil ha aumentado mucho, especialmente en Argentina, ¿sí? En Argentina se encontraron varios de estos tecodontes basales. Uno es Prestosuchus,
Uno es Prestosuchus, que es acá está el esqueleto en negro, los fósiles que se encontraron, y en blanco la reconstrucción del esqueleto, ¿sí? Otro es Rioja-Sucus, también es un tecodonto. La mayoría se encontraron en todo lo que es la formación entre La Rioja y San Juan, de lo que es el Valle de la Luna, Ichigualasto, Talampaya, etcétera. ¿Sí? Son formaciones donde el trabajo y el descubrimiento de fósiles en los últimos años, sobre todo, permitió organizar y armar mejor toda la filogenia de los arcosaurios actuales. Los arcosaurios, dentro de Arcosauria, los primeros que vamos a ver, que es Dinosauria, tienen una diagnosis bastante clara, ¿sí? Tienen un cráneo primitivamente diápsido, el postfrontal es reducido y el postparietal están fusionados o ausentes. La fenestra poseen una fenestra antiorbital y mandibular, o sea, poseen orificios por delante de las órbitas oculares y en la mandíbula. Los dientes siempre son tecodontos. ¿Sí? Los dientes cuando son tecodontos, comprimidos lateralmente y con los márgenes aserrados. Las costillas poseen procesos uncinados, o sea, tienen estructuras, tienen procesos, extensiones de las costillas que se apoyan sobre la costilla posterior, dándole rigidez a la caja torácica. Poseen gastralia, que son costillas abdominales, un ovario sólido, ya poseen o aparece el corazón con 4 cámaras. El órgano de Jacobson se encuentra reducido e incluso ausente en los adultos. Los huevos poseen cáscara calcárea. Los embriones poseen una carúncula córnea, también conocida como diente de huevo, ¿sí? Que les permite romper esta cáscara calcárea del huevo. La laringe es capaz de producir sonidos y la cloaca es longitudinal. A diferencia falta ahí esa característica diagnóstica, pero poseen una cloaca longitudinal. El primer grupo de arcosaurios que aparece y sumamente llamativo es Pterosauria. Pterosauria no dejó ningún linaje actual, ¿sí? Son todos organismos extintos. Pterosauria significa lagarto alado. Fueron los primeros vertebrados en desarrollar un vuelo activo. Se originaron a finales del Triásico y se extinguieron hacia el Cretácico, coincidiendo con la gran extinción, la extinción masiva de hace 65 millones de años. Tenían tamaños muy, muy variables, iban desde 25 centímetros, o sea, aproximadamente el tamaño de un gorrión, hasta los organismos voladores más grandes conocidos, como el Quetzalcoatlus, que podían llegar a tener 10 metros de envergadura, o sea, 10 metros desde una punta del ala a la otra. Para que tengan una idea, ese tamaño es más grande que una avioneta comercial, ¿sí? Cualquiera de los aviones que vemos del Aeroclub acá en Salta, el Quetzalcoatlus era más grande incluso, o sea, la envergadura era mayor. Poseían huesos huecos, la cabeza estaba fusionada, los huesos de la cabeza, todos los huesos de la cabeza estaban fusionados, ¿sí? Y eran muy, muy livianos, no tenían movilidad de la maxila, de la mandíbula superior, poseía mandíbulas elongadas, había organismos que tenían dientes y otros que no, un esternón alargado y quillado, los miembros anteriores convertidos en alas, pero en este caso el ala estaba formada por una membrana de piel sostenida por el cuarto dedo hipertrofiado,
¿sí? El cuarto dedo sería el meñique, ¿sí? En los humanos, formando un protopatagio. El resto de los dedos eran funcionales, a veces pequeños, pero estaban presentes y no estaban fusionados. Poseían una estructura, una estructura tegumentaria, un anexo tegumentario similar a los pelos de los mamíferos, pero no era homólogo, o sea, no tienen relaciones filogenéticas con los mamíferos. Es una convergencia evolutiva. Se desarrolló de manera independiente a los mamíferos. Esto indicaría a que eran homeotermos, o sea, tenían un metabolismo alto y todo desarrollado en relación a las exigencias energéticas del vuelo activo. Una de las principales características más llamativas de los pterosaurios era la presencia de crestas en el cráneo, ¿sí? Estas crestas, en muchos casos, tenían una base ósea, pero la cresta en sí era una estructura córnea, ¿sí? Similar a la de los picos de las aves, de las crestas de los calaos y otros bichos. Estas crestas mostraban un dimorfismo sexual, por lo que se cree que tenían que ver con despliegues territoriales o despliegues nupciales de los machos hacia las hembras. La diversidad de formas y de crestas y de tamaño de los organismos fue enorme, ¿sí? Fue similar a la de las aves, por más que nosotros tenemos por ahí más asociados los pterosaurios al pteranodon, que es este de acá, con la cresta hacia atrás, ¿sí? El que aparece en Jurassic Park y aparece en varios dibujitos. Por más que los pterosaurios los tenemos asociados a ese género, en realidad eran muy diversos, había muchísimos géneros. Muchísimos géneros y muchísimas especies, ¿sí? de este grupo. La diversidad fue enorme, se hablan de varios cientos de especies y familias, ¿sí? Descubiertas hasta ahora, ¿sí? Pensemos que los procesos de fosilización no fosilizan todos los organismos, entonces probablemente la diversidad debería haber sido mucho mayor. Profe, una pregunta, ¿esa cresta característica tenía alguna función? Se cree, la cresta se observan diferencias grandes entre machos y hembras, ¿sí? Al principio se pensaba que la cresta podía tener una función en el vuelo, en la estabilización del vuelo o algo así, pero en realidad se cree que la cresta, al ser diferente entre machos y hembras, está asociada a la selección sexual, ¿sí? Cumplía alguna función en los despliegues nupciales y ese tipo de cosas. Eh, Análogamente a lo que es, por ejemplo, la cola de un pavo real, ¿sí? La cola de un Bien, pavo real, su función es sexual, es puramente de selección sexual, no tiene otra función. Lo mismo que las crestas de algunas aves, ¿sí? Las crestas en los galliformes, en los gallos y en todos esos bichos, no cumple otra función que no sea la de atracción sexual. Entonces se cree, al haber evidencia de que los machos poseían crestas mucho más grandes y más desarrolladas que las hembras, que tenían esa función. Igual acá podemos ver a ver si lo puedo agrandar acá. Está. Sí, podemos ver algunos organismos que no tenían cresta, ¿sí? Era bastante frecuente la presencia de estas crestas, pero había muchos organismos, otras especies como este de acá abajo, este o este, que no tenían cresta. Incluso la que vamos a ver ahora, ¿sí? Esa diversidad de especies que hay,
llevó a que haya grupos muy, muy especializados. Esta especie se encontró en la zona de La Rioja, en Argentina, y presenta barbas, ¿sí? En la mandíbula inferior, que como la de los flamencos actuales o la de las ballenas, ¿sí? Eran organismos filtradores. O sea, a ese nivel llega la especialización y la diversificación en estos grupos. Piensen que tuvieron más de 120 millones de años de evolución. Entonces la diversidad y las especializaciones que se encontraron es enorme. El otro grupo que le sigue importante es Crocodiliomorpha. Crocodiliomorpha tiene un cráneo esculturado, se llama esculturado, un cráneo que presenta, ya van a ver en las imágenes, presentan muchas estructuras y muchas formas asociadas. Es aplanado posteriormente, tiene una abertura temporal superior reducida, pero presenta las dos aberturas, hasta, incluso en los organismos actuales. Eh, las, poseen dos arcos cigomáticos, las narinas externas son dorsales en una protuberancia, poseen un paladar secundario, miembros posteriores más largos que los miembros anteriores, 4 dedos en las patas posteriores, gastralia, escamas dorsales y ventrales reforzadas con placas óseas. ¿Sí? Esta estructura se mantiene bastante estable incluso desde organismos muy basales hasta la actualidad. Eso traducido significa que los cocodrilos no cambiaron mucho en su estructura general desde hace por lo menos casi 200 millones de años. Fueron organismos que coexistieron con los grandes dinosaurios y como vemos acá en esta reconstrucción, los reconocemos como cocodrilos, ¿sí? Es muy parecido a los cocodrilos actuales, ¿sí? Algunos son muy, muy parecidos a los cocodrilos actuales, excepto por el tamaño, que eran organismos muy, muy grandes. La estructura es, de base es exactamente muy, muy estable. Sí existieron grupos especializados, la diversidad de cocodrilos fue enorme, entonces teníamos organismos completamente terrestres y corredores, ¿sí? Predadores, como esta especie de acá, podemos ver con unos miembros muy, muy largos, entonces eran completamente terrestres y predadores de carrera, ¿sí? Acá se ve incluso otros organismos que tenían una carrera bastante ágil, lo podríamos comparar con leopardos o con leones actuales. También había una gran diversificación en nichos, teníamos cocodrilos con dentaduras muy, muy diferentes, incluso se encontró en China, de acá abajo, que eran herbívoros, ¿sí? O al menos con una dentadura asociada al consumo de plantas acuáticas, por ejemplo. Entonces la diversidad de los cocodrilos, sobre todo hacia la época eh, en la que coexistían con los dinosaurios, fue enorme. Actualmente todos los cocodrilos son principalmente predadores semiacuáticos. Dentro de Cocodrilomorpha tenemos a Cocodrilia. Cocodrilia tiene una armadura dorsal bien desarrollada, los miembros anteriores estabilizados en 5 dedos y los posteriores en 4. Poseen un paladar muscular, carnoso y óseo, o sea, ambos. Las coanas están incluidas en el pterigoides, poseen costillas abdominales, el pubis no forma parte del acetábulo, el corazón está dividido en 4 cámaras, no análogo al diafragma que va a aparecer en los mamíferos, que tiene que ver con un metabolismo mucho más alto, una respiración mucho más eficiente, ¿sí? La hendidura cloacal es longitudinal, los machos poseen un órgano copulador único, o sea, un pene, y el órgano de Jacobson se encuentra ausente. Actualmente hay 3 familias, la familia
crocodílide, la gaviálide y la ligatóride. La crocodílide son los cocodrilos actuales, ¿sí? Tienen varias características bien especiales. Los gaviales o la familia gaviálide, que son estos cocodrilos de hocico muy, muy fino que se encuentran en Asia, y la familia Alligatoride, que tiene varios representantes, sobre todo en América, y que es en la que se incluyen los famosos caimanes o yacaré de Argentina, ¿sí? Presentes en Argentina. El paladar secundario, como les decía, es un paladar óseo, pero tiene una porción carnosa, muscular, que cierra la boca y es la que evita que el agua entre a los pulmones cuando el organismo está cazando dentro del medio acuático, ¿sí? Cierra completamente la entrada hacia el área respiratoria. La dentición es tecodonta, ¿sí? Esto es un diente tecodonte, a diferencia de los acrodontes o los pleurodontes de los lepidosaurios, en donde los dientes se apoyaban sobre la mandíbula. Acá vemos bien, hay alveolos en donde encajan los dientes, los cuales están sujetos con ligamentos. El corazón posee 4 cámaras, en donde tiene perfectamente separada la circulación sistémica de la pulmonar, o sea, tenemos un área del corazón que tiene que ver con la circulación por arterias y otra por venas, ¿sí? Existe un foramen de Panizza, pero que funcionalmente no hay mezclas de sangre arterial y sangre venosa. Dentro de Cocodrilia tenemos Eusuchia, la armadura dorsal está bien desarrollada, bueno, son las mismas características que los otros, pero estos incluyen a todos los representantes vivos, ¿sí? Como les decía, tenemos la familia Crocodílide. Esta familia tiene 4 dientes visibles con la boca cerrada, o sea, tenemos estos dientes grandes que se observan acá. Cuando el cocodrilo cierra la boca, se los puede observar desde afuera. Esa es la principal característica, al margen de que suelen ser organismos muy, muy grandes y la relación cabeza-hocico, el hocico es proporcionalmente más grande que los alligatorides, que por ejemplo es con los que se pueden confundir. Acá podemos ver perfectamente cómo se cierra, ¿sí?, el ingreso al área, al sistema respiratorio con ese paladar carnoso muscular posterior para impedir que ingrese agua a los pulmones. La distribución es principalmente circuntropical, o sea, no se encuentra normalmente, no se distribuye por debajo de los trópicos, ¿sí? Se encuentra a lo largo del Ecuador y entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, en todos los continentes. Incluye formas marinas también, ¿sí? O sea, no solo formas continentales, no solo asociado a los grandes ríos, sino también hay formas marinas, por ejemplo, en lo que es Australia, sudeste asiático, y en lo que es Mesoamérica y el Caribe también hay formas marinas. Esta es la familia Alligatoride, este es un yacaré negro, ¿sí? Esta foto la tomé en los Heterolibera. En este caso el hocico es mucho más corto en relación a los cocodrilos y a los gaviálidos, nada más que los gaviálidos son muy, muy particulares. El cuarto diente no es visible con la boca cerrada y en este caso tiene una distribución restringida a América, ¿sí? Son principalmente americanos, excepto una única especie en China, el alligator chino o alligator chino, que actualmente se encuentra prácticamente extinto en el medio silvestre. Desde hace más de 20 años que no hay registros de ejemplares en el río Yangtze o el río Amarillo en China.
El resto son todos los yacarés, caimanes y por ahí más conocido el gator o alligator de la Florida. ¿Sí? Esos son los aligatóridos. Los gaviálidos se encuentran distribuidos solamente en la India y parte del sudeste asiático y sur de Asia. Tienen este hocico muy particular. Si lo podríamos comparar con algo, es similar a los delfines, ¿sí? Con es un hocico muy, muy largo, muy, muy angosto, con muchos dientes, todos visibles. Los machos tienen esta gran protuberancia en la zona anterior del hocico, ¿sí? Asociada a a las fosas nasales, ¿sí? Es una característica dimórfica entre machos y hembras, y se incluye, o sea, incluye una única especie en principalmente la India. Actualmente casi las poblaciones están restringidas a la India, a los grandes ríos de la India, y prácticamente se encuentra extinto también, ¿sí? Se encuentra en un grado de amenaza muy, muy eh, grave. Acá tenemos un poco un resumen de la distribución de los distintos organismos que les comenté. Los círculos representan más o menos los tamaños poblacionales, entonces acá vemos, por ejemplo, y en naranja está la familia Ligatoridae, en lila o sí, en violeta la familia Crocodilidae, y en amarillo, que acá vemos, ve estos dos pequeños puntos, los gaviales, ¿sí? La familia Gavialidae. Con un cuadradito son las especies amenazadas, o sea, son esas especies que las poblaciones son menores a 5.000 individuos. Vemos, como les decía, acá tenemos el caimán negro, el caimán yacaré, el yacaré overo, el caimán enano, ¿sí? Pero ya en la zona más tropical de Sudamérica y sobre todo en Mesoamérica y el Caribe, aparecen cocodrilos, ¿sí? El cocodrilo del Orinoco, el cocodrilo cubano, cocodrilo americano, el cocodrilo mexicano. Todos estos cocodrilos, incluido el cocodrilo del Orinoco, tienen un hábitat costero, habitan manglares, por eso están la mayoría también amenazados, porque como saben, toda la zona costera tropical ha sido reemplazada por urbanizaciones, ¿sí? Los manglares fueron en hasta la década del 80 drenados para la construcción de ciudades y de complejos turísticos. Todos los complejos turísticos del Caribe y de México que se le vengan a la cabeza antes eran manglares llenos de cocodrilos. Cancún, Punta Cana, Yucatán, Costa Rica, el que nombren era así. Y el caimán de la Florida, ¿sí? Que en algún momento llegó a estar amenazado, pero con leyes muy, muy fuertes por el Estado de los Estados Unidos y por el Servicio de Fauna y Pesca de los Estados Unidos. Eso se revirtió y actualmente las poblaciones no solo están bien, sino incluso están aumentando de manera, incluso están apareciendo en canales y zonas urbanizadas. El resto son todos cocodrilos, ¿sí? El más conocido y con una mayor distribución es el cocodrilo africano o del Nilo, pero también hay dos especies mucho menores de cocodrilos asociadas a la cuenca del Congo y del Níger en el África tropical. En la India está el cocodrilo indio. Hay varias especies, todas amenazadas en todo el sudeste asiático, el cocodrilo siamés, filipino y falso gavial. El alligator o caimán chino, le podríamos decir, ¿sí? Que está prácticamente extinto en la naturaleza y asociado al río Yangtze. Y por ahí más conocido el cocodrilo marino o cocodrilo australiano,
bastante conocido porque son enormes, son organismos que llegan a tener tamaños de hasta 8 metros y comen gente. O sea, dentro de todos los cocodrilos, junto con el cocodrilo del Nilo, son las dos especies que hay registros de que se alimentaban de manera frecuente, ¿sí? No eran accidentes aislados, sino que era bastante frecuente hasta cierto momento el consumo de seres humanos. El otro gran grupo dentro de Arcosauria es Dinosauria. Dinosauria es un término acuñado en el siglo XIX por Richard Owen, un señor victoriano. Significa lagarto terrible o lagarto poderoso. Fueron los reptiles dominantes hacia el Triásico tardío y hasta que se extinguieron casi completamente hace 65 millones de años con el impacto del famoso meteorito. Cada vez hay más evidencias de que fue así, de que fue un gran meteorito que colisionó contra la Tierra y extinguió a los grandes dinosaurios. Los dinosaurios, más allá de su importancia o sus características desde lo biológico, son bastante conocidos. Uno nombra dinosaurio y prácticamente todo el mundo sabe de qué estamos hablando, porque tuvo una popularidad muy, muy grande, ¿sí? En la cultura popular a partir de su popularización a través de museos, ¿sí? Quien no vio Jurassic Park o Pie Pequeño en el Valle de los Dinosaurios, Barney, etcétera. Juguete con forma de dinosaurio, auto con forma de dinosaurio, series. O sea, es un grupo de organismos bastante popular. Dinosauria tiene una cresta elongada en el húmero para la inserción de los músculos deltopectorales. Tiene tibias con un proceso muy, muy ancho, un ilion con un proceso posterior, un proceso ascendente del astrálago, que es el hueso del tobillo, que lo une con la tibia, una postura erecta, ¿sí? Tienen una postura, entre comillas, de mamífero, ¿sí? La mayoría de los reptiles hasta ahora que habíamos visto tenían los miembros en una posición lateral del cuerpo. En los dinosaurios pasan a estar por debajo del cuerpo. Y eso es lo que, entre otras cosas, todavía se sigue especulando y se sigue tratando de entender por qué alcanzaron los tamaños que alcanzaron, pero esta estructura esquelética de base le permitió tener el tamaño o alcanzar los tamaños que alcanzaron. Características diagnósticas de dinosaurios son un montón, ¿sí? Son más de 30. Yo les nombré las principales, pero acá en estos 3 esqueletos de los 3 grupos más conocidos de dinosaurios, que son saurópodos, terópodos y apatosauros, podemos ver que tienen muchísimas características diagnósticas. La mayoría están resumidas en el Montero y Autino, no se tienen que saber todas. Lo más importante dentro de dinosaurios es que hay 2 grandes grupos en función hacia dónde se proyecta el pubis, ¿sí? Saurisquia, con el pubis proyectado hacia adelante. Acá abajo vemos un fósil, esto es el pubis. Y Ornistiquia, con el pubis proyectado hacia atrás, ¿sí? Acá lo vemos, esto es Ornistiquia. Esos 2 grandes grupos de dinosaurios se diversificaron de manera muy, muy grande, ¿sí? Tenemos los Ornistiquia por un lado, donde acá podemos reconocer la silueta el Triceratops, Estegosaurio, como para nombrar algunos, y dentro de Saurisquia los más conocidos son los Velociraptores, los Tiranosaurios, los Saurópodos, etc. Dentro de Saurisquia, ¿sí? Dejamos por ahora Ornistiquia de lado un rato, porque ese grupo no deja ningún linaje. Nos enfocamos en Saurisquia. Dentro de Saurisquia tenemos un grupo muy importante que son los terópodos. Terópoda posee un esqueleto postcraneal neumatizado, o sea, huesos huecos, presencia de sacos aéreos,
presencia de plumas, bípedos y carnívoros. Cuando yo los describo así, ya sabemos a qué grupo nos estamos acercando, ¿sí? Terópoda es el grupo que va a derivar en los únicos dinosaurios actuales. Dentro de Terópoda hay un grupo muy derivado que se llama Coelosauria. Casi todos los coelosaurios están emplumados, ¿sí? Y, bueno, estos son ejemplos de terópodas, ¿sí? Y dentro de esos grupos emplumados, dentro de coelosaurios, tenemos una gran diversificación de grupos. Desde grupos con organismos muy pequeños, acá tenemos Archaeopteryx, hasta por ahí grupos relativamente grandes, como el Utahraptor, Velociraptores, etc. Entonces ahí es donde comenzó en su momento una discusión. Esto tenía una animación, se lo voy a mostrar lo que había abajo, ¿sí? ¿Sí? En donde comenzó la discusión de qué organismo era, a qué grupo, qué organismos realmente eran las aves, ¿sí? Si Archaeopteryx no hubiera tenido plumas, o no se hubieran, mejor dicho, no se hubieran preservado las plumas de Archaeopteryx, probablemente al organismo lo hubiéramos reconstruido de esta manera y hablábamos de dinosaurios. Como Archaeopteryx se fosilizó junto con las plumas, ¿sí? Se lo reconstruyó de esta manera y se lo incluyó en aves directamente. ¿Pero por qué? Porque todos los grupos actuales, o sea, todas las aves actuales tienen plumas. Entonces se asumió que Archaeopteryx era un ave. Posteriormente apareció otro organismo, Compsognathus, que acá tenemos el esqueleto, ¿sí? Este es el esqueleto de Archaeopteryx sin plumas y este es el esqueleto de Compsognathus sin plumas. Pero la pregunta, como verán, los dos esqueletos son muy, muy similares. Y el tema es que no hay evidencia de que este organismo tenga plumas. En realidad no es que no tiene, sino no se preservaron en los fósiles que conocemos. Entonces eso llevó a una gran discusión que se inició en la década del 70, fue mucho más fuerte en la década del 90, sobre realmente qué eran las aves o a qué grupo podíamos asociar filogenéticamente a las aves. Como decíamos, el carácter esencial de las aves eran las plumas, las 10.000 especies de aves actuales, todas poseen plumas, las plumas son estructuras tegumentarias muy fáciles de reconocer, muy llamativas y muy, muy conocidas por los seres humanos. Pero ¿qué pasó? Como les decía, hasta la década del 80 aproximadamente, acá nos ubicamos en la década del 80, los pocos organismos muy parecidos a aves que se conocían, eran muy pocos los fósiles, estaba Archaeopteryx que generaba esa discusión, ¿sí? Pero las aves, la más antigua que se encuentra un hueso en Argentina de fines del Cretácico, o sea, ahí ya nos dio la pista de que las aves modernas, este hueso era de una ave moderna, ya habían evolucionado hacia fines del Cretácico, y a partir de la década del 90 y sobre todo hacia la primera década del 2000, se desarrolla muchísimo la paleontología en China y se comienzan a encontrar muchísimos fósiles de aves del Cretácico, del principio del Cretácico, del Jurásico, ¿sí? Entonces toda la discusión sobre la filogenia de las aves comienza a revisarse. Entonces había grupos que poseían características exclusivas, hasta el momento que se pensaban exclusivas de aves, acá tenemos varios nombres, ¿sí? Y se comenzó a hacer un nuevo análisis sobre la filogenia de las aves. Aparecen fósiles nuevos, ¿sí? Ya existían impresiones de pieles de terópodos, de saurópodos y de ornistiquios con escamas, pero aparece un coelosaurio,
¿sí? El Sinosauropteryx en China, en donde vemos evidencia de plumas, ¿sí? El fósil poseía plumas, pero poseía una estructura esquelética que era un dinosaurio típico. No se acercaba ni remotamente a Archaeopteryx. No se parecía, entre comillas, en nada a un ave, tal como la clasificábamos hasta ese momento. ¿Sí? Posteriormente comienzan a aparecer más fósiles. Acá tenemos otro fósil en donde no solo ya los miembros anteriores tienen una estructura similar, una estructura esquelética ya más parecida a la de un ave, sino que hay evidencias de plumas, muchas evidencias de plumas, y se encuentra que las plumas en sí, como estructuras, aparecen de manera independiente en varios grupos, en distintos lugares de la historia evolutiva de las aves, ¿sí? De los dinosaurios. ¿Sí? Vemos plumas en muchos organismos que aparecen de manera independiente en grupos que, por más que están relacionados filogenéticamente, tienen una distancia bastante grande entre, por ejemplo, las aves actuales, Neornites, y Sinosauropteryx, el bichito este que estábamos viendo acá arriba, ¿sí? Y este bicho. Se encuentran evidencias de protoplumas, ¿sí? Que son escamas modificadas, se entiende un poco más cuál es el origen de la pluma. Se encuentran organismos, acá todo lo que está en negro son plumas, ¿sí? En donde las plumas son verdaderos lagartos con plumas. Las plumas no cumplirían la función que nosotros asociamos a las plumas, que es el vuelo, sino estarían más asociados a otro tipo de comportamientos, como pueden ser despliegues territoriales, etcétera, ¿sí? Más evidencia de plumas, evidencia de que el vuelo activo se desarrolló de manera independiente varias veces a lo largo de la historia evolutiva de los vertebrados, incluso con organismos bastante particulares. Estos son microraptor, en donde tenían, entre comillas, 4 alas, o sea, las plumas para el vuelo se desarrollan tanto en los miembros anteriores como en los miembros posteriores, ¿sí? Similares a los que se nos ocurriría ahora una ardilla voladora, por ejemplo. Se encuentran fósiles de distintos tipos de plumas asociados a distintos grupos de organismos, ¿sí? Acá vemos incluso aparecen grupos que antes, porque hasta más o menos la primera década del 2000 solamente se conocían las plumas en el grupo de los saurisquios, pero aparecieron ornistiquios también con evidencia de plumas. Estos dos de acá tenían plumas dorsales. Entonces, como vemos, la diversidad de dinosaurios con plumas fue enorme. Las plumas no son una característica diagnóstica de aves en sí, sino de dinosauria o de algunos grupos dentro de dinosauria. Entonces la visión tradicional y típica de los dinosaurios pasó de esto, que es por ahí la forma más conocida o la más divulgada de un dinosaurio, a esto, ¿sí? A considerar a los dinosaurios como organismos emplumados. Las plumas se originaron como estructuras para aislar, tenían un metabolismo mucho más alto, entonces cumplían una función de aislante, ¿sí? Para mantener la temperatura, y fueron derivando en estructuras territoriales y finalmente para el vuelo. Acá hay un fósil de un ornistiquio, estos son plumas en el extremo de la cola, ¿sí? Este sería el organismo. En el 2001 se encontró este organismo con plumas, en un grupo que hasta ese momento se consideraba que no tenían plumas, en China.
Vemos otras características que aparecen también tempranamente en los dinosaurios que en un principio se asociaban a las aves, como la presencia de un esternón fusionado con quilla, la presencia de la fúrcula, los miembros anteriores con reducción de falanges y el metacarpo semilunar, que es lo que permite que las alas se plieguen, ¿sí? Acá vemos una síntesis de cómo fueron apareciendo ese tipo de características. Primero una escápula móvil, el carpal semilunar, movilidad del ala hacia arriba, hacia abajo, de la pata anterior, mejor dicho, de arriba hacia abajo, fusión de dedos y álula. ¿Sí? Entonces, todas estas estructuras previas permitieron el desarrollo de un vuelo activo y de un ala. Entonces, la concepción de los primeros organismos emplumados se acercaron más a lo que nosotros conocemos típicamente como un ave y se dejó allá lejos esa idea del lagarto lento, gigante y bastante tonto que eran los dinosaurios, ¿sí? Y tenemos una enorme diversidad de organismos, alados y emplumados. Hay estudios incluso sobre la capacidad de vuelo, hay modelos físicos para ver si Archaeopteryx en este caso podía volar o no, cómo habría evolucionado el vuelo. Al parecer el vuelo por la posición del centro de gravedad de Archaeopteryx no podría haber tenido un vuelo activo como una paloma, por ejemplo, porque el centro de gravedad en la mayoría de las aves se ubica por delante de las alas y no por detrás. Entonces, al parecer, las alas lo que permitían eran aceleraciones rápidas, ¿sí? Meter aceleración en la carrera, por ejemplo, para capturar organismos. Algo así, salvando las grandes diferencias, el óxido nitroso en los autos, ¿sí? El ave, en este caso el Archaeopteryx, va a una velocidad y el aleteo hacía que acelere de golpe y permitía una mayor eficiencia en la captura de presas. Entonces tenemos reconstrucciones actuales de los dinosaurios muy diferentes a las que conocíamos. Hay muchísimos estudios anatómicos, la mayoría de los huesos, a medida que nos vamos acercando a los organismos terminales, hay una reducción y una fusión de huesos. Esta es la cola de un Archaeopteryx, esta ya es de un ave primitiva y esto es de una paloma, en donde todos los huesos del final de la cola se fusionaron en un único hueso que se llama pigostilo, que es donde se ubican todas las plumas, ¿sí? Y permiten mayor control del vuelo, ¿sí? Esta es una cola de paloma y esta es una cola de Archaeopteryx, en donde vemos que todas las plumas están a lo largo de la cola. Hay muchísimo, actualmente es uno de los grandes grupos estudiados, sobre todo en evolución y en filogenia, para llegar finalmente a Aviale, que son las aves actuales y afines. Aviale todavía presenta dientes maxilares en algunos ejemplares reducidos o ausentes. Acá ya la característica de las plumas se concentra en definir la presencia de plumas asimétricas asociadas a un vuelo activo, con una fúrcula robusta, también es una hipertrofia asociada al vuelo activo. La fúrcula robusta es el famoso huesito de la suerte de los pollos. Miembros anteriores muy, muy largos, transformados en alas. Esto es, por ejemplo, ya podemos ver que el esqueleto es muy similar a lo que nosotros conocemos como ave, pero en este caso todavía presenta dientes en las mandíbulas y en las maxilas superiores y en la mandíbula inferior, ¿sí? Tenemos organismos, todavía, aunque muy reducidos, presenta dientes. Ya los esqueletos los reconocemos prácticamente, esto si no fuera que tiene estos tres dedos acá adelante, parece una gallina con dientes, ¿sí? O sea, son organismos ya muy derivados que nosotros los podemos reconocer fácilmente y que lo asociamos más a lo que conocemos como aves, ¿sí? Para llegar finalmente a las neornites,
que es lo que tradicionalmente clasificábamos como aves. Aves en sí actualmente no existe como grupo, taxonómico al menos. Entonces, cada vez que hablemos de aves, vamos a hablar de neornites. Neornites, las características, ¿sí? Existen organismos fósiles, ¿sí? Pero la principal característica es que ya no poseen dientes, los dientes fueron reemplazados por un pico córneo, poseen carpos y metacarpos fusionados, estos son en los miembros anteriores para formar el ala, o sea, la mano se encuentra, los dientes de la mano los dedos de la mano, perdón, se encuentran fusionados. Las vértebras tienen forma de silla de montar, que eso les permite darle mayor rigidez al esqueleto para eficientizar el vuelo, la presencia de una quilla en el esternón, la articulación del hombro por encima y detrás del centro de gravedad. ¿Sí? Acá el centro de gravedad se encuentra acá adelante. Poseen sinsacro, que es la fusión de todos los huesos que conforman la parte de la columna vertebral sacra con la cintura pélvica. El pigostilo, que es la fusión de los últimos huesos de la columna vertebral, de la cola para formar el pigostilo y asociado al control del vuelo. Poseen el arco aórtico izquierdo reducido. Actualmente hay dos grandes grupos de aves que son paleognatos y neognatos. Tienen que ver el paladar paleognato, el pterigoides está separado del palatino, ¿sí? Está por dentro pero separado. En cambio, en el caso del paladar neognato, directamente el vómer y el palatino y todos los huesos están completamente separados del pterigoides. Eso forman dos grandes grupos de aves, en donde el más diverso son los neognatos, la mayoría de las aves entran dentro del grupo de neognatos, y los paleognatos son dos grupos a nivel global, ¿sí? Que son las aves corredoras, como en este caso es un suri en la puna, y las perdices del Nuevo Mundo o guaipos, ¿sí? Esto son queus, es una perdiz también cordillerana. Esos son los únicos grandes grupos, las únicas dos familias actuales que pertenecen a paleognatos. En cuanto a la clasificación, actualmente se está revisando toda la clasificación de las aves. Muchos de los órdenes de las aves solamente se agrupaban en función a características morfológicas y no filogenéticas. Entonces la mayoría de los órdenes son polifiléticos, pero por una cuestión de mantener cierto orden y que las aves es un grupo sobre el que hay un fuerte interés por aficionados, ¿sí? La mayoría conocerán la observación de aves como una actividad bastante incluso turística. Algunos órdenes se mantienen, ¿sí? Los nombres tradicionales. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo de esta revisión de los órdenes, hasta el 2000, todos los cóndores y los buitres del Nuevo Mundo, como se los llamaba así, jotes, cuervos y cóndores, estaban dentro del orden, en el mismo orden que las aves rapaces, ¿sí? Que halcones, águilas, etcétera, caranchos, etcétera. Pero estudios filogenéticos, tanto moleculares como morfológicos, descubrieron que en realidad los cóndores, junto con los buitres y los jotes, son cigüeñas carroñeras. ¿Sí? En realidad son cigüeñas, no son nada que ver con las rapaces. Entonces actualmente están clasificados dentro de las cigüeñas. Es una familia dentro del orden de las cigüeñas. Pero se siguió manteniendo el nombre catártide, ¿sí? Por esta cuestión. Como les decía, hasta el momento son muchísimos, existen clasificados al menos 35 órdenes de aves. En Argentina hasta el momento se conocen 25, pero van apareciendo especies nuevas y por lo tanto órdenes nuevos que antes no estaban descritos para Argentina. Entonces la diversidad de aves es enorme.
Después de los peces, son, compiten cabeza a cabeza con reptiles o sea, con lepidosaurios y anfibios en la diversidad. Hasta el momento hay más de 10.000 especies de aves y de esos 10.000 especies de aves, más del 50% están en América, ¿sí? Sobre todo en el neotrópico. Todo lo que es Sudamérica es uno de los continentes con mayor diversidad de aves. Entonces, por eso cuando allá arrancamos hablando de dinosaurios, que yo decía que hace 65 millones de años se extinguieron la mayoría de los dinosaurios, es porque actualmente se considera a las aves como dinosaurios, ¿sí? Son los únicos dinosaurios vivientes, son los únicos que continuaron el linaje de dinosauria en la actualidad. Y bueno, y estas son algunas imágenes de algunas especies de aves del noroeste, ¿sí? Eh, Como verán, la diversidad, por más que la estructura general de las aves es bastante estable, ¿sí? Todas tienen alas, todas tienen pico, lo que marcábamos como características diagnósticas, la diversidad de nichos y de patrones de coloración, etcétera, es bastante conspicua, ¿sí? Las aves, a diferencia ya de los, por ejemplo, del lepidosauria, que lo teníamos en prácticamente todo el planeta, excepto en las zonas polares, las aves son los primeros organismos que conquistan todos los ambientes en la Tierra, ¿sí? Las aves se encuentran en todos los ambientes, tanto en polares, o sea, se encuentran en el polo norte, en el polo sur, cimas de montañas, ambientes tropicales, desiertos. O sea, prácticamente no hay ambiente que no tenga aves. Entonces, bueno, más o menos es la pequeña, que no es tan pequeña, introducción del práctico de hoy. Y hacemos como todos los viernes. Yo me voy a mantener en línea. Cualquier duda sobre el práctico. En el práctico yo incluí el cráneo de una tortuga. ¿Sí? Van a ver que en la primera actividad que se refiere a la descripción de los cráneos de Arquelosauria, hay un cráneo de tortuga. Por esto que les explicaba al principio, que ahora las tortugas están incluidas junto con cocodrilos y aves en un gran grupo, pero es para que describan los cráneos. Son bien diferentes los cráneos de los cocodrilos con respecto a los cráneos de las aves y a los cráneos de las tortugas. Y al mismo tiempo tienen ciertas similitudes. Yo quiero que hagan énfasis en eso, ¿sí? En cuáles son las principales diferencias, pero también que marquen las similitudes entre los cráneos. Y las otras dos actividades ya están más enfocadas, una hacia cocodrilos y la otra hacia aves. Así que, bueno, comencemos con el práctico. Cualquier cosa me pregunta. Bueno, profe, gracias. Hola.